Buenos días, hermanos. Me gustaría que abramos nuestras Biblias, Juan 3. Evangelio de Juan, capítulo 3. Hermanos, sus celulares en silencio. Y los baños están abiertos, si necesita pasar a ello, solo hágalo en silencio. Juan 3, 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Se me ha pedido que use diapositivas, hermanos. Las diapositivas son para las personas que no han traído su Biblia. Si usted tiene su Biblia, le pido que la abra y lea la Escritura también. El cristianismo actualmente puede ser considerada una moda. Es común leer ahora en redes sociales, en algunos canales cristianos, que tal o cual persona es un cristiano. Una persona famosa asegura que ha nacido de nuevo y leemos comentarios como: gloria a Dios, uno menos para el mundo, uno más para Cristo. Leemos comentarios como: qué bueno que ha aceptado a Cristo en su corazón. Leemos comentarios como: bienvenido a la familia de Dios. Pero también leemos comentarios como: hay que esperar y ver los frutos. Espero que realmente haya un cambio en su vida. Esperemos que haya nacido verdaderamente. El tiempo nos dirá si creyó o no creyó. Entonces, en una declaración de una persona, los comentarios son divididos. ¿Sabe? Si la salvación es perfecta en Cristo, y es perfecta en Cristo, los comentarios solo deberían de ser de alegría y de emoción porque un pecador ha visto la luz de Cristo. Pero dudamos. Y el punto es que dudamos porque hemos visto cómo estas estrellas desfilan como en una pasarela de moda, considerándose cristianos, viviendo algo y declarando algo que en sus vidas no es demostrado. Los vemos sirviendo a Dios y también sirviendo al mundo. Esto no puede ser. No se puede servir a dos señores, porque de cierto aborrecerás a uno y amarás al otro. El creyente, confeso, el creyente debe considerar su profesión de suma estima y llegar al grado de querer comprender qué ha pasado con él. Una obra maravillosa del Espíritu Santo ha hecho un hombre nuevo. Y es extraño ver a cristianos preocupados preguntándose qué ha pasado con su vida. ¿Qué ha pasado en ellos? ¿Por qué? Porque vemos a cristianos tomando el cristianismo a la ligera. Vemos hombres y mujeres portando el pin de soy cristiano solo los domingos, pero entre semanas se distinguen y se pierden entre los mundanos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No el cristianismo debería ser sinónimo de santidad? ¿No el cristianismo debería ser sinónimo de cambio, de arrepentimiento, de fe genuina y verdadera en Cristo?
¿Por qué entonces no podemos distinguir entre un creyente y un mundano cuando los vemos entre semana? ¿Por qué? Entiendo que al principio, y te hablo a ti cristiano, al principio de tu nacimiento no puedes entender muchas cosas, no puedes hilar en un sentido natural lo que ahora vives, y esto es normal. Pero para esto están las Escrituras. Las Escrituras te conducirán y te llevarán poco a poco a comprender lo que ha pasado en ti. Si tienes un deseo ferviente de querer conocer más acerca de Dios y de lo que te ha pasado, este deseo es puesto por Dios mismo para llevarte a las Escrituras, crecer, desarrollarte y madurar en tu nueva vida como creyente. La razón de por qué los hombres nacen de nuevo es esta: crecer y desarrollarnos en el conocimiento de su Salvador. En la década de los 70, el presidente Jimmy Carter, en la campaña presidencial de los Estados Unidos, había declarado su cristianismo con una frase: he nacido de nuevo. Al mismo tiempo, el ex consejero presidencial del presidente Nixon, Charles Colson, testificó de la misma manera y escribió un libro titulado Nacido de Nuevo, que llegó a ser también una película. Lo que en un sentido estricto la iglesia conocía perfectamente, era un término utilizado en la iglesia, ahora estaba en boca de todos. 1970, no había redes sociales, no había internet. Todo era mediante publicaciones de periódicos y libros. Y sin embargo, la palabra he nacido de nuevo se había viralizado, como diríamos ahora. Sin embargo, había gente que decía: yo quiero ser creyente, pero un creyente verdadero, no uno nacido de nuevo. Y esto dividía las expectativas. ¿Por qué? Porque parece que los grandes líderes han manifestado ser nacidos de nuevo, pero su vida continúa igual. Yo no quiero ser como ellos. Yo quiero ser un cristiano. Eso era lo que la gente comenzó a decir. Puesto que el nacimiento de ellos solamente era una profesión y no era un acto espiritual, ellos pisoteaban el Evangelio. Ahora mismo existe una confusión sobre el término porque influencers, hombres de nuestro tiempo, famosos, hombres y mujeres que tienen muchos y miles de seguidores, aseguran ser cristianos, y hay mucha gente que ha confundido el término cristiano. No hay cristianos no nacidos de nuevo. Un cristiano es nacido de nuevo o no es cristiano. Si tú eres una persona que profesa fe cristiana, pero tienes dudas sobre el nacimiento espiritual, te pido que me escuches, que por favor atiendas a este mensaje. Este mensaje ha sido ordenado de tal forma que trataré de exponer qué es el nuevo nacimiento en Cristo, y por favor presta atención. La frase cristiano nacido de nuevo es una redundancia realmente, ya que no hay cristianos no nacidos de nuevo. El cristiano, como he dicho, es alguien que ha nacido de nuevo. Como hemos leído y volveremos a leer en Juan 3, 5 al 7, nos dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Hermanos, amigo que nos visitas, te es necesario nacer de nuevo. Cristiano, ¿has nacido de nuevo? Para los que están apuntando, por favor anoten. El primer punto de esta exposición es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo.
Nacer de nuevo puede ser sintetizado en una sola palabra, esta es regeneración. No hay iglesia cristiana en el mundo que niegue esta verdad. No hay iglesia en el mundo que considere esta palabra anticuada o una doctrina prácticamente extinta. No lo hay. Y tiene un profundo sentido porque Jesús mismo nos explica esta doctrina. Ya hemos leído antes. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, hemos visto que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Si continuamos leyendo todo el libro o el capítulo 3 del Evangelio de Juan, Jesús nos explica qué es este nacimiento. Estoy estudiando con mi familia el Evangelio de Juan y cada vez que paso nuevamente por esos pasajes, hermanos, me siento tan ignorante de las Escrituras. Siento que estoy entrando a un aula de álgebra avanzada conociendo solamente el ábaco. Hay tanta verdad y profundidad en las palabras de Jesús que son casi incomprensibles. Versículo 1. El evangelista Juan nos presenta a un hombre llamado Nicodemo. Este hombre no era cualquier hombre, era el principal de los sacerdotes, en el grupo de los 60 del Sanedrín. Era un hombre casi comparable a un consejero presidencial o a un ministro de la corte. No era un hombre cualquiera, no era una persona común y corriente el que se acercaba a Jesús. Era un hombre extenso en sabiduría, y no solo en sabiduría, en poder religioso en los tiempos de Jesús. Versículo 2. Se acerca a Jesús de noche, y Juan quizás esté haciendo el uso de las figuras de la oscuridad, como aquella oscuridad que cubría a Nicodemo en aquella noche, porque también era de noche. El doctor R.C. Sproul nos dice que quizás sea, y nos lo dice en su libro que es Nacer de Nuevo, nos dice que quizás esta figura de oscuridad sea porque realmente Nicodemo no quería ser visto con Jesús. No quería que el grupo de los 60 hablaran mal de él. No quería ver su reputación afectada por ahora juntarse con aquel hombre que está en contra de todos los fariseos. La realidad de las cosas es que son solo comentarios. Pero la Biblia nos dice que él vino de noche. Vino de noche con Jesús. Y las palabras refinadas son Rabí, maestro, un reconocimiento real y sincero. No es un reconocimiento cualquiera, es un reconocimiento genuino de parte de Nicodemo. A diferencia de otros fariseos, Nicodemo no se estaba burlando del título otorgado a Jesús. Él no se estaba haciendo mofa de quién era Jesús. Él verdaderamente reconocía a Jesús como un maestro enviado por Dios, y la razón eran las señales que Jesús hacía. Nadie más podía hacerlas. Utiliza el término aidó, oidó en el original, que se puede traducir como hemos visto o sabemos que. A la respuesta de Jesús ahora me hace lógica que Jesús le responde: nadie puede ver el reino, porque él decía: hemos visto que has venido de Dios. Y Jesús le dice: nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Esto es hermoso porque Jesús le dice: no puedes ver. El reconocimiento de Nicodemo como maestro enviado por Dios era evidente. Lo podemos leer en las Escrituras, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está contigo. El motivo del título otorgado de Jesús a Nicodemo se basaba simplemente en las señales. Si tu profesión de fe, hermano, está basado en señales, no está fundamentado en el nuevo nacimiento o en la regeneración, quizás tu profesión sea como la de Nicodemo.
un reconocimiento especial, un estatus otorgado por tu mente sencilla de hombre al hombre llamado Jesús, que lo ha puesto en alta estima, pero no lo puede ver como quien es, el Hijo de Dios. Esto puede estar pasando hoy mismo entre nosotros. Podríamos tener a Jesús en buena estima, en un título superior a cualquier hombre, pero no verlo como el Hijo de Dios. ¿Y saben qué? Estamos en la misma oscuridad que Nicodemo, en la misma oscuridad. No basta con reconocer a Jesús como un hombre diferente a los demás. No basta con reconocer a Jesús como alguien primordial entre la creación. No basta con reconocer a Jesús como alguien especial en mi vida. Necesitas reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Respondió Jesús, versículo 3, y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Jesús, conociendo su condición espiritual, la ceguera o la oscuridad que abrumaba a Nicodemo, le dice: de cierto te digo, que no puedes ver el reino si no naces de nuevo. La condición de no vivo era evidente en Nicodemo. Voy a repetir de nuevo quién era Nicodemo: principal de los sacerdotes, fariseo, contado entre el Sanedrín, completo en escritura, en sabiduría, conocía la ley de memoria. El comentario del doctor Arce Sproul decía que tenía a lo mejor 1 o 2 doctorados cuando esto pasó. No era cualquier persona, y sin embargo estaba ciego delante de Dios mismo. El que no nace no puede ver el reino. Este hombre no reconocía a Jesús como un verdadero maestro enviado por Dios. No podía ver el reino porque estaba ciego a las cosas espirituales, justamente como muchos de los que estamos aquí. Niños, presten atención, porque la condición de ellos, hermanos, es exactamente la misma que Nicodemo. Nuestros hijos pequeños están en obscuridad si no han nacido de nuevo. Nuestros adolescentes están en obscuridad si no han nacido de nuevo. Su esposa, su cónyuge podría estar en oscuridad si no ha nacido de nuevo. No importa que vengas a la iglesia, no importa que te conectes todos los días a escuchar la palabra, no importa si vienes a las oraciones, si no has nacido de nuevo, irás ciertamente al infierno. Por eso esta doctrina es importante, por eso no podemos dejar de predicar esta verdad. Hay libros escritos sobre esta verdad, hay tesis expuestas sobre esta verdad. Es innegable en toda la doctrina cristiana, necesitas nacer de nuevo. Si fuera algo secundario, hermanos, lo tendríamos nosotros tal vez en un punto aparte de nuestra confesión de fe, siendo parte de nuestra doctrina, pero no base del cristianismo, hermanos. Esto es base del cristianismo, porque el cristianismo se basa en la persona que ha nacido de nuevo. Jesús ha hablado y nos dice esto, que antes de poder ver el reino tiene que suceder algo. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. No podrás ver el reino si no naces de nuevo. No podrás entrar al reino si no naces de nuevo. No podrías decirte cristiano si no has nacido de nuevo. Y esto ha logrado que actualmente todo el mundo se llame cristiano, pero que no exista un nacimiento verdadero. Una manera simple de decir esto es: si no renaces espiritualmente, no eres cristiano. Si no renaces espiritualmente, no eres cristiano. Y no estoy hablando de una profesión, porque seguramente si pregunto ahora quiénes profesan fe cristiana, muchos levantarán su mano. Esto no es una profesión, esto es algo que sucede en la vida de un hombre que lo transporta de las tinieblas a la luz admirable.
que cambia su condición de estado muerto en Cristo a un hombre que vivirá para siempre en la presencia de Dios. Jáctate si quieres de tu profesión. Tu profesión no te salvará. Tu profesión no te salvará. Abre los ojos. Necesitas nacer de nuevo. Versículo 5, saltemos un poco. Existe una separación entre lo carnal y lo espiritual. Jesús nos explica que todo aquel que nace de la carne, carne es. Hay cosas que son del espíritu y cosas que son de la carne. Es decir, un punto carnal y un punto espiritual. El nacimiento del cual Jesús habla es un nacimiento del Espíritu, hecho por el Espíritu Santo. No es un cambio de posición, no es limpiar nuestras mentes a cosas malas por cosas buenas. No es una meditación profunda para llegar a un karma. No solamente es pensar en buenos deseos para todo el mundo. No es un estado psicológico al que debamos llevar. No, el nuevo nacimiento es algo real que sucede en la vida de una persona que es engendrada por el Espíritu de Dios y es el único medio por el cual el Espíritu Santo actúa cambiando la vida de los hombres. Es el único medio. No hay promesas escritas. No hay tratos hechos con Dios. No hay pactos realizados con sangre. Es un acto divino del poder del Espíritu. Dios, Espíritu Santo, cambia el corazón del hombre que es como piedra, sin vida, por un corazón de carne que es con vida, conforme a la voluntad de Dios. Y mi preocupación ahora es, ¿qué ha pasado en tu vida cristiana? ¿Qué ha pasado en tu vida desde que tú has profesado fe cristiana? ¿Cuántos años llevas viniendo a esa iglesia? ¿Cuántos años llevas tú diciendo que eres cristiano? ¿Hace cuántos años naciste de nuevo? Te pregunto. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu Santo es. La versión nueva, traducción viviente, nos dice algo bien precioso sobre este versículo. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Cuando yo leí esta traducción dije, wow, esto está más claro que el agua. No hay nada que explicar. El ser humano solamente puede engendrar a otros hombres, pero el Espíritu Santo engendra espíritu. No es una labor humana. No es algo que podamos hacer. No es algo que podamos nosotros sentarnos y concentrarnos tanto que nazcamos de nuevo. No es algo que es de voluntad humana o de voluntad de carne o de voluntad de hombre. Es algo que es de voluntad de Dios. En este uso, el versículo 7, no te maravilles, Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. El Señor ha repetido por segunda vez, os es necesario nacer de nuevo. Y ha repetido también a lo largo del versículo del 3 al 5, de cierto te digo. Y esto es en la cultura judía, algo como para marcar contexto, algo que significa, lo que voy a decir es sumamente importante. Y tan importante es que en esto justamente se basa el cristianismo. No hay cristianismo sin nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento se produce por la muerte sustitutiva de Cristo. Nicodemo tenía que entender eso. Me estoy adelantando un poco. Esto es maravilloso. No podríamos nosotros siquiera decir que somos cristianos si no cumplimos con este requisito. El requisito más importante de todos estos es nacer de nuevo. Entrar al reino y ver a Dios. Eso es consecuencia del nuevo nacimiento. Nuestro objetivo debería ser nacer de nuevo. ¿Cuántos están preocupados verdaderamente por su situación actual espiritual? Como le he preguntado ya a 3 jóvenes esta semana, ¿qué pasaría si tú te presentas delante de Dios mismo, ahora mismo? ¿Qué pasaría contigo? ¿Qué pasaría con tu alma? ¿A dónde irías?
La respuesta es la misma: iré al infierno. Y no te preocupa. ¿Te preocupa a ti que escuchas? ¿Te preocupa sinceramente tu situación espiritual? Porque si te preocupara verdaderamente tu situación espiritual, estarías día y noche leyendo y tratando de entender qué ha sucedido conmigo. Conozco gente en este lugar que se ha hecho esa pregunta y que se ha respondido: tú me has salvado. Esa es la respuesta que hallaron. Tú me has salvado. Yo no he hecho nada. No merecía ser salvado y tú me diste vida nueva. Esto es el nuevo nacimiento. Es un pasaporte entregado a tu vida. Es una identificación de nuestra nueva nacionalidad. Es el ID de registro en los registros públicos de Dios, que cuando nacemos se nos acredita todas las riquezas en Cristo Jesús. Todas las riquezas en Cristo Jesús. Todo lo que Cristo ha ganado en la cruz ahora es tuyo, por derecho de nacimiento. De este nuevo nacimiento necesitas nacer de nuevo. Punto número 2. La regeneración es un misterio. La regeneración es un misterio. Es un misterio porque ignoramos realmente cómo pasa, pero pasa. Incluso cuando pasa, pero pasa. Podemos nosotros asumir por la misma Escritura que esto pasa porque es una obra maravillosa de Dios Espíritu Santo en el corazón del hombre, dándole vida donde no se hallaba vida. Y esta vida es en Cristo. Eso es lo que pasa. Pero los mecanismos que lo activan, los engranes que se mueven, los cables que se enchufan, el pulso que activa la vida, lo ignoramos totalmente. No sabemos cómo pasa. No sabemos cómo surge la vida dentro de nosotros. Juan 3, 8 al 10. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Lo que es nacido, el viento sopla de donde quiere y oímos su sonido. Jesús usa una analogía de la obra misteriosa del Espíritu Santo, usando como referencia el viento, haciendo también alusión al Espíritu Santo. Donde no podemos ver el viento, tampoco al Espíritu, es decir, el camino que llevará. No sabemos de dónde viene, ni sabemos cómo fue que hizo esto, pero podemos escuchar su sonido. Su sonido simplemente. No podemos entender el cómo, quizás tampoco el cuándo de la obra de regeneración, pero sí podemos oír el sonido, y el sonido es la evidencia de que el viento ha pasado. El sonido es la evidencia de que el viento ha pasado. Dios Espíritu Santo ha hecho algo. Y solo podemos decir eso: Dios lo ha hecho todo. Cualquier persona que asuma que con repetir una oración es suficiente, amigo mío, te miente. Necesitas nacer de nuevo. Cualquier persona que asuma o considere que con caerse después de que alguien ora por ti, eso es nacer de nuevo, él te está mintiendo. Necesitas nacer de nuevo. Cualquier persona que haga un pacto contigo y lo queme delante de un altar para que suba al cielo y te diga que con eso es suficiente para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, te miente. Necesitas nacer de nuevo. Y si consideramos esta condición como única condición para ver y entrar al reino de los cielos, ¿dónde está tu preocupación por nacer de nuevo? ¿Dónde está? Pondré algunos ejemplos de cómo el viento sopla. Realmente, el libro que estaba leyendo sobre esto
Puso muchos ejemplos sobre la familia de la persona e incluso su propia conversión. Pero quise ir a la Biblia y pondré unos ejemplos de la Biblia. El primero, un asesino, ladrón y asesino, acusado de sedición, puesto en juicio, fue encontrado culpable y su sentencia, la crucifixión. No estoy hablando de Cristo, estoy hablando del ladrón junto a Cristo. Este ladrón que estaba a un lado de Cristo, el viento sopló y este hombre vio el reino y a su rey junto a él. Lucas 23:42. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El viento sopló. Otro ejemplo es un hombre que respiraba amenazas a la iglesia cristiana. Desde el principio, un perseguidor de los cristianos entraba a sus casas arrastrando a los creyentes y llevándolos a las cárceles para ser juzgados y muertos. ¿Saben? Este hombre un día, camino a Damasco, se encuentra con Cristo. El viento sopla, 1 Corintios 15, 8 y 10. Y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El viento sopló, y Saulo de Tarso se volvió el apóstol Pablo. Gloria a Dios. Es curioso que Pablo use una analogía sobre ser un abortivo. Justamente esto hace una referencia como alguien que casi no nace. Casi no nace. Y yo al final, por misericordia, por gracia, casi no nazco. No merecía nacer, pero por la gracia de Dios estoy aquí. Eso es lo que dice el hermano Pablo. Por último, un hombre de la región de los Gadarenos, esclavizado por años, puesto con grilletes, atormentado por legión. Un día el príncipe de paz se acerca a él, el viento sopla. Lucas 8:35. Y cuando salieron a ver lo que había sucedido, vieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. El viento sopló. No lo vimos, pero ahí estaba su sonido. ¿No fue así? ¿No la regeneración de estos hombres y de muchos más en la Biblia no es evidente a todos nosotros? El viento sopla y oímos su sonido, mas no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido de nuevo. La regeneración cambia de raíz la vida de las personas. Lo que antes era, ahora es. De las tinieblas a la luz admirable, de un estado de muerte a la vida eterna. Esto es por la regeneración, esto es por el nuevo nacimiento. Un cambio completo, desde la estructura más simple del hombre hasta lo general. Jode, raíz, alma, psique. Desde lo más pequeñito de nosotros es cambiado a la voluntad de Dios. No puedes contener un vino nuevo en odres viejos, porque el odre viejo se rompe y hay un desperdicio. Tienes que contener el vino nuevo en odres nuevos para que de esta manera ambos se conserven. Y esta analogía en Mateo 9, 16 al 17 también habla de la necesidad del nuevo nacimiento. Si fuera vertido en ti, hombre carnal, si fuera vertido en ti el Espíritu Santo, te irías consumido en un segundo, puesto que donde habita la luz no puede habitar la oscuridad.
Es necesario contener el vino nuevo en odres nuevos. Es necesario un cambio completo desde la substancia del hombre para que entonces la regeneración se geste. Nos podríamos perder en el cómo, hermanos. Podríamos estar hablando y hablando del cómo. Y ser bíblicos es hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Pero en este aspecto la Biblia nos ha dado suficiente información para decir: he nacido de nuevo. Según la Biblia, yo soy cristiano. El problema es que hay una confusión del término cristiano y se considera cristiano a todo aquel que va los domingos a la iglesia o una iglesia cristiana. Ese es el cristiano actualmente. O peor aún, cristiano es aquel que tiene un pastor por allá, en el caso de los famosos. No se congregan, pero tienen su pastor. Estoy bajo la cobertura de alguien y entonces es cristiano. No, el término bíblico para un hombre cristiano es un hombre que ha nacido de nuevo. Lejos de comenzar a buscar fechas, tiempos, cuándo y cómo sucedió, hermanos, deberíamos de estar buscando si esto ha sucedido verdaderamente en mi vida. Y si no ha sucedido, tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. Este es el único requisito, hermanos. Es el único requisito. Si alguien me preguntara hoy, ¿cómo puedo ir al cielo?, le tendría que decir: tienes que nacer de nuevo. Solo eso, solo eso. Tienes que nacer de nuevo. Jesús nos dice que si quieres entrar y ver el reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. ¿Está bien? Y la pregunta forzada debería ser: ¿y cómo? ¿Cómo le hago para eso? ¿Qué oro? ¿Qué digo? ¿Qué escribo? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo lo gano? ¿Cómo lo obtengo? Eso sería lo siguiente a considerar. Nicodemo se pregunta: ¿cómo puede hacerse esto? Puedo imaginar a Nicodemo tratando de buscar en los archivos de su mente, viendo las referencias bíblicas, buscando en el Antiguo Testamento referencias sobre esto que Jesús le estaba explicando. Y Jesús le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes a qué me refiero? No es que sea algo sencillo de entender, hermanos. Estaba oculto para Nicodemo, así como ha sido oculto para muchos de nosotros, así como fue oculto para mí. Y ahora veo con un poco más de claridad lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que ha hecho en la vida de ustedes y lo que ha hecho en la vida de miles de millones de cristianos a lo largo del tiempo. Porque no hay otra forma en la que Cristo llama a los suyos. Todos deben oír la voz de Dios cuando Él dice: ven a mí. Pero solamente escuchan la voz de Dios aquellos a quien su corazón les ha sido cambiado, y sus oídos abiertos y sus ojos abiertos también. No perdamos de vista esto. ¿Cómo puede hacerse esto? 1 Corintios 2:14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque han de discernirse espiritualmente. Nicodemo estaba en esta misma situación. Jesús le hablaba de las cosas espirituales, pero él no entendía las cosas espirituales, porque han de discernirse espiritualmente. ¿Saben cuál fue su respuesta de Nicodemo? ¿Puede acaso un hombre, siendo viejo, entrar nuevamente al vientre de su madre y nacer? Nicodemo le estaba diciendo a Jesús: Jesús, lo que tú estás diciendo es una locura. Es imposible. No hay manera de que nazcamos de nuevo, y tú me dices que necesito nacer de nuevo. De lo que sabemos, testificamos. El Hijo del Hombre que bajó del cielo te dice esto. Pero si no me crees en las cosas que son naturales, ¿cómo pues creerás en las cosas que son espirituales? Necesitas nacer de nuevo. Es una locura.
Para Nicodemo y mucha gente, ahora mucha gente, actualmente mucha gente, en este salón, mucha gente considera esto una locura. El misterio de la regeneración es una causa misma de la naturaleza espiritual. Nadie puede ver lo que Dios está haciendo en el centro del corazón de un hombre, pero su alma, su persona es regenerada, llevada de un estado de muerte a un estado de vida eterna. La regeneración es una realidad espiritual que se efectúa en el interior del hombre, transformándola para siempre. Esto es invisible como el viento, pero es visible a los creyentes y también a sus relaciones personales como el sonido del viento. Nosotros nos guiamos por la apariencia. Solo vemos lo que tenemos de frente, pero Dios juzga el corazón. ¿No es así lo que dice la Escritura? Entonces, no es lícito que podamos nosotros, con la evidencia, poder identificar a alguien que ha nacido de nuevo o no. Me temo que es la única manera de hacerlo, hermanos. No somos el Espíritu Santo ni pretendemos serlo de ninguna manera. Yo no puedo ver la intención del hombre del corazón, no puedo conocer su condición actual, espiritual, pero los frutos, sus frutos hablarán por él. Porque los cambios que hemos visto en estos hombres de ejemplo y en muchos más son cambios significativos, son cambios reales, son cambios permanentes. El ladrón no robó más. Claro, había muerto. El endemoniado, en su cabal juicio, él quería seguir a Jesús, ¿sabía eso? Quería subir a la barca y seguir a Jesús. Y Jesús le dice, no, ve y cuéntale a los tuyos las maravillas que ha hecho el Señor. Y cuando Jesús vuelve y hay un grupo de esa región esperando a Jesús por el testimonio de ese hombre. ¿Acaso vemos al hermano Pablo, al apóstol Pablo, siendo nuevamente perseguidor de la iglesia? ¿Blasfemando contra su Salvador? Un cambio permanente, un nacimiento permanente. La regeneración es permanente. Tenemos que encontrar estas manifestaciones tangibles en nuestras propias acciones, en los frutos de una vida cambiada, y no solamente externos, hermanos, sino también internos. Los cambios de conducta y de carácter son visibles a los hombres, no solamente de conducta. ¿Cómo es tu conducta? ¿Cómo es tu carácter? ¿Cómo es tu carácter? Yo conozco hombres no creyentes que se han manifestado en contra de Dios, diciendo que no van a volver a tomar una cerveza en su vida, y ¿saben qué? Hasta hoy cumplen. ¿Son regenerados? ¿Dios ha cambiado su corazón? No. Solo cambiaron un hábito. Solo cambiaron un vicio. Y quizás por otro. Pero es lo único que cambió. El nuevo nacimiento implica un cambio interno de carácter, para que ese cambio interno de carácter se refleje en cambios externos, cambios de hábitos. No es de lo externo a lo interno, es de lo interno a lo externo. Y si no sabías esto, voy a ser muy claro. Si tú has cambiado ciertos aspectos de tu vida y ahora te luces menos sucio, revisa adentro. Revisa dentro de ti. Quizás todo lo de afuera luzca perfecto, pero por dentro son sepulcros blanqueados. Sepulcro blanqueado. Por fuera es una tumba preciosa, pero abajo pudredumbre, huesos secos, muertos, hediendo. Nuevo nacimiento implica esto, hermanos, un cambio interno de carácter reflejado en cambios externos
hábitos, manera de ser, conducta. Punto número 3. La regeneración es el comienzo. La regeneración es el comienzo. El creyente, el cristiano comienza a ser cristiano justo en el nuevo nacimiento o la regeneración. No hay puntos previos, no hay un casi creyente, no hay puntos medios, es decir, casi nació de nuevo, o has nacido o no has nacido de nuevo, o eres creyente o no eres creyente. Me he topado con gente que me dice, él ya creía, solamente no había nacido de nuevo. Me cuesta trabajo hablar con este tipo de personas porque están negando la obra de la regeneración y al mismo tiempo están negando la suficiencia de la cruz. Le preguntaba a esta persona, ¿tú crees que la obra de Cristo fue suficiente en la cruz? Sí, por supuesto que sí. No hay nada más que hacer. Entonces, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Sí se pierde. ¿Cómo hilas las dos doctrinas? No puedes. En el nuevo nacimiento sucede lo mismo. No puedes vivir en el mundo creyendo que eres cristiano. No puedes tener un pie en el cristianismo y un pie jugando a ser cristiano. Y alguien me decía también por ahí, a los tibios los vomitaré, pero habían tibios en la iglesia. Estoy de acuerdo. Hay calientes, hay fríos y hay tibios. Pero solo un grupo se salva. Solo un grupo se salva. No hay tibios que se salven. O eres frío o eres caliente. O eres cristiano o no lo eres. ¿Qué eres? ¿Simpatizante tal vez? Yo simpatizo con lo que tú crees o lo que tú dices. Bueno, la simpatía te llevará al infierno. Simpático decir eso, ¿verdad? La regeneración es el primer paso en la experiencia total de redención a través de la cual Dios mismo nos conduce. Voy a repetir eso. La regeneración es el primer paso en la experiencia total de la redención a través de la cual Dios mismo nos conduce. Dios lo ha hecho todo. A menudo muchas personas suelen decir que tienen una nueva vida en Cristo y hacen referencia a su nuevo nacimiento. Pero hay que aclarar este punto. Está la nueva vida en Cristo y el nuevo nacimiento. Así como nosotros nacemos físicamente, todos tenemos un cumpleaños, ¿verdad? Todos nacemos. Y ese es el punto de partida para nuestra vida en este mundo. Esa es nuestra vida en este mundo, pero no nacemos cada año, solo nacemos una vez. De la misma manera, el nuevo nacimiento marca el inicio de nuestra vida, de nuestra nueva vida en Cristo. Hemos nacido de nuevo y ahora tenemos una nueva vida en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Y por qué hago referencia a este punto sobre la vida nueva y el nuevo nacimiento? Para separar los eventos. Si tú no has nacido de nuevo, es imposible que tú tengas una nueva vida en Cristo. Si tú tienes una vida en Cristo, tú tuviste que haber nacido de nuevo en algún punto. Y me refiero a esto. Tú has creído, pero no has nacido de nuevo. Eso no puede ser. No puede ser. El don de la fe viene después de la regeneración. La regeneración precede a la fe. Si tú has creído, has sido regenerado por una obra maravillosa del Espíritu Santo. ¿Dónde está la evidencia de que has creído? ¿En dónde está? No somos centinelas, no podemos ir a la casa de todos y revisar vagón por vagón, cajón por cajón. ¿Dónde están los pecados? Ya vino el pastor, sáquenlos. ¿Dónde están? No podemos.
Creo que Alexis decía que una persona sabe perfectamente si va camino al cielo o si va camino al infierno. Hay evidencia y lucidez en su vida, y más si está expuesto a las Escrituras, de que si está o no haciendo la voluntad de Dios. Y sabes que cuando un creyente se ve convicto que no está cumpliendo la voluntad de Dios, se preocupa y se ocupa. No solo dice, ay, es lamentable esto, no lo sabía, y ya. Dice, es lamentable esto, Señor, perdóname, y es diligente. Ocupa sus pies, ocupa sus manos, ocupa su cuerpo, limpia la casa, ordena las cosas. No lo sabía, ahora lo sé. Vivía en oscuridad y ahora lo veo más claro que la luz. La diligencia en atender a la voz de Dios, hermanos, es una señal básica de si hay o no pulso en ti. ¿Hay o no pulso en ti? A menudo muchas personas comienzan a distinguir su vida a diferencia de otras. Comienzan a darse cuenta que algo ha pasado en su vida. Tenemos aquí gente que no tiene ni un año de haber nacido de nuevo. Y comienza a distinguir su vida como falta algo. Me faltan piezas por armar. Me falta algo. No entiendo esto, que ya tengo días pensando en esto. Me falta algo. Para eso está la Escritura, hermanos. Estúdiela. Aprovechando el comercial, se conectan los hermanos lunes, martes y jueves a leer la Escritura. Si usted tiene tiempo de 7:30 en adelante, puede conectarse. Si no me equivoco, no hay restricción en quienes se conecten. Hay unas reglas muy básicas para los comentarios y la lectura, hermanos, pero puede hacerlo. Estudie la Biblia. El nuevo nacimiento comienza como una señal, como un campanazo a la salida para comenzar una carrera, como aquella campana que suena al momento de iniciar la pelea de box, que durará toda la vida. Tu crecimiento en Cristo no es un instante, no son unos años, no son solo unos días, durará toda la vida. Segunda de Timoteo 4:7, el apóstol Pablo nos dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Dónde comenzó para él todo esto? Camino a Damasco. Pero si queremos estudiar a profundidad las Escrituras, esto se gestó en la mente de Dios en la eternidad. He apartado a Pablo para la vida. A menudo vemos personas profesar fe. Observamos su vida con detalle. Es decir, alguien viene a esta iglesia y dice: yo soy cristiano. Es más, yo he nacido de nuevo. Lo que dice el pastor es verdad. Eso es evidente en mi vida. No lo puedo negar. Y lo que hacemos las demás personas es observar su vida. Empezar a observar esos aspectos, su carácter, su forma de contestar, qué tanto sabe de las Escrituras, ¿verdad? Buscando vida en un hombre. Y muchas veces nosotros observamos más sus pecados que su crecimiento. Sus pecados que su crecimiento. Y podríamos llegar y señalar y decir: él no es creyente porque peca mucho. Esto está mal, hermanos. Y es un error muy común entre los creyentes. Amigo, no esperes, líderes, no esperen que un nuevo nacido, un nuevo creyente, se comporte como una persona que lleva 10 años en el Evangelio. No es posible esto. Él quizás nunca haya escuchado la Escritura. Quizás nunca ha escuchado toda la doctrina que tú has escuchado.
Él vino de las tinieblas a la luz admirable hace unos días y profesa fe cristiana. No te precipites al señalar su vida. ¿Sabe? Un creyente maduro debería, con los nuevos nacidos, ser paciente, ser humilde, discipularlo, amarlo, cuidarlo, tal como un niño pequeño. Tal como un niño pequeño, como alguien que acaba de nacer. Necesita cuidados especiales. Necesita que alguien le dé de comer. Necesita protección. Necesita sentirse amado. ¿Hasta cuándo? Porque déjame decirte algo, así como de forma natural naces y comienzas a desarrollarte en varios aspectos de tu vida terrenal, el creyente que ha nacido de nuevo comienza una nueva vida, aprendiendo y desarrollándose en diferentes aspectos de su vida espiritual que progresivamente afectarán su vida natural. Pero este cambio no es inmediato, es progresivo. Es la consecuencia de estar expuesto todo el tiempo o mucho tiempo a las Escrituras. Este cristiano que acaba de nacer de nuevo ciertamente madurará pronto. Esto es únicamente un tiempo, un momento. Aunque toda la vida estemos aprendiendo y desarrollándonos espiritualmente, no debemos de ningún modo considerar que seremos recién nacidos toda la vida. Esto no es así. No es así. Si tienes más de 5, 10, 20 años en el cristianismo y sigues deliberadamente pecando, ocultando pecados, sin cambio de carácter, amigo, revisa tu profesión. Quizás el único engañado seas tú mismo. Quizás el único engañado seas tú mismo. Pero si hay alguien en esta sala que ha nacido de nuevo hace unos días, hace unas semanas, hace unos meses, esta persona necesita ser amada, discipulada, tener paciencia y ayudarlo a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es responsabilidad de todos. No solo la mía, no solo la del pastor Jorge o Alexis. Es responsabilidad de todo aquel creyente que tiene más tiempo que él en el cristianismo. Si tú tienes 2 años en el cristianismo, es decir, hace 2 años naciste de nuevo y te topas con una persona que tiene 2 meses, no lo menosprecies, tú estuviste igual. Ayúdalo, sopórtalo, apóyalo. Te va a preguntar cosas que dices, ¿cómo es posible que no sepa esto? Bueno, ve su condición original, en tinieblas. No entendía las cosas espirituales, ahora las está entendiendo. Necesita un discipulado bíblico. Necesita compañía de otro cristiano. Necesita que alguien más lo guíe en los caminos del Señor para que el creyente se desarrolle. Hermanos, hay gente que parece recién nacidos espirituales, 5 años, no avanzan. ¿Qué pasa? No tienen un discipulado. Están estancados. Y no estoy hablando de aquel que comete pecado deliberadamente. Es aquel que ve un esfuerzo sobrenatural en querer llevar su vida a la voluntad de Dios y no puede, no avanza. Necesita ayuda urgentemente, así como todos nosotros la necesitamos en algún tiempo. Hermanos, todos somos enseñables. Yo necesito que me enseñen. Soy enseñable, soy moldeable, peco mucho y peco mucho contra ustedes. Les pido una disculpa sincera, porque estoy hablando de mí. ¿De mí? No hay otro ejemplo. He visto personas nacer de nuevo y parece que no me importa. He visto varones venir a los pies de Cristo y qué bueno. ¿Dónde está la preocupación? Arrepiento por ello. Otro aspecto importante, y con esto casi finalizo, es nuestra situación antes de comenzar la vida cristiana. Necesitamos saber el por qué es necesaria la regeneración.
Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en algún tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. La condición original de todo nacido de nuevo es esta, no se te olvide, creyente. Tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Tú estabas en obscuridad. Tú estabas ciego espiritualmente. Estabas cojo espiritualmente. Estabas muerto espiritualmente. No había vida en ti. Da de gracia lo que has recibido de gracia. Ahora, la nueva vida surge como respuesta al pecado que está en nosotros. Donde resplandece la luz, las tinieblas no prevalecen. Pero la condición original, nuestra condición original, es de una oscuridad total, una condición de muertos espiritualmente. Aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. No hubo nadie que naciera en la luz admirable. Todos estábamos en tinieblas. Esta es la condición original de todo hombre o mujer que ha nacido de nuevo. Y sé que es probable que hoy tú no te consideres como muerto porque respiras, porque caminas, pero estoy hablando de una condición espiritual. Y a lo mejor no me entiendas, porque las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente, pero esto es un hecho real. Es un hecho real que al final de tus días te va a alcanzar. No hay manera de pasar por alto esto. Escrito está que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Llegarás delante de Dios un día y si tu estado natural es de oscuridad, vas a morir. Tienes que nacer de nuevo. El que nace una vez morirá 2 veces, pero el que nace 2 veces morirá solo una. Todos en nuestra condición natural y sin regeneración, todos, absolutamente todos, niños pequeños, mujeres, adolescentes, hombres, no importa tu condición, eres hombre, eres una persona, eres carne, tienes pecado, vas a morir. No importa tu condición, sin regeneración, todos moriremos. Si no os arrepentís, todos pereceréis de igual manera. Lucas 13:3. Nuevo nacimiento provoca un arrepentimiento genuino, un cambio de dirección, de vida. No continuar con el mismo rumbo, ni siquiera anhelar el mismo rumbo que tenías. Es un cambio completo desde lo más pequeño de nuestro ser que se puede observar en nuestro comportamiento. Arrepentimiento. Es un tema que hablaremos en otra ocasión. Quiero hacer hincapié en esta cuestión. Sin regeneración, sin nuevo nacimiento, no hay salvación para nadie. Sin regeneración, sin nuevo nacimiento, no hay salvación para nadie. Por eso, rescate del cielo. Por eso la cruz, Efesios 2, 4 al 6, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos, condición original, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo, y juntamente Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero Dios. Esta frase enfatiza el autor y la razón de la regeneración. El autor es Dios y la razón es su misericordia. ¿Dónde está el hombre en esta cuestión? ¿Dónde está el hombre jugando una ficha activa? ¿Dónde está el hombre actuando en pro de su salvación? No, pero Dios, que es rico en misericordia, decisión soberana de Dios. Estos seres que no dieron razón alguna para ser amados por Dios. Estos hombres que mueren en delitos y pecados, desde que hay oxígeno en las mañanas en sus narices, detestan y niegan a Dios.
hablo de nosotros. Él nos amó. Dios nos amó. Sin razón alguna lo hizo. Sin mérito alguno. Él no vio algo en ti, no vio algo en mí. Su voluntad es perfecta, es sabia. Envía a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. El Evangelio de nuestra salvación, Juan 3, 14 y 15, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree, en el hombre que ha sido levantado, no se pierda, mas tenga vida eterna. La necesidad de la cruz. La cruz es necesaria. La muerte sustitutiva de Cristo era necesaria. Ser expuesto ante toda la nación era necesario para que no quede duda alguna de su muerte, pero tampoco quede alguna duda de su resurrección. Cristo viene al mundo. Y Juan nos narra que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del único Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. La encarnación de Cristo. El Dios perfecto, siendo hombre perfecto, cumple perfectamente la voluntad de Dios. Y siendo justo, el único justo, es culpado y enjuiciado en una muerte de cruz. Pero esta crucifixión era necesaria. Lo que tienes que creer en el Evangelio es esto, y apunta si estás apuntando. Lo que tienes que creer para el Evangelio es esto, que Cristo murió sustitutivamente por ti en la cruz del Calvario. Cristo murió por ti sustitutivamente en la cruz del Calvario. Él pagó por tu culpa, todos tus pecados, chicos y grandes, presentes, ocultos. Todos aquellos que han creído en Cristo, todos los pecados de estas personas fueron puestas sobre Cristo. Y el Padre lo consumió en su ira para que tú tengas vida eterna. ¿Puedes entender esto? La salvación es por gracia, es un regalo inmerecido. No tuvimos que hacer nada para que seamos creyentes, para que seamos cristianos. No tuvimos que hacer nada para ser salvos, porque Cristo lo hizo todo. El costo, su vida. Su vida. ¿Puedes entender esto? Ese es el centro del Evangelio, en que Él es nuestro Señor y Salvador. El Evangelio se centra en que Él murió sustitutivamente por nosotros, el justo por los injustos. Y la Biblia dice que si tú crees esto, levantas tus ojos, miras al hombre colgado en la cruz, entonces tendrás vida eterna. Las buenas noticias son estas. Nuestra condición original, estábamos condenados a una vida sin Dios y sin Cristo, pero Dios envía a su Hijo a morir en una cruz por todos nuestros pecados. No tienes que morir. No tiene que ser así. Para eso vino Cristo, para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Niños pequeños en esta sala, hijo, tienes que creer esto. Cristo murió sustitutivamente por ti en la cruz. El culpable de los pecados deberías haber sido tú. El consumido en la ira de Dios deberías haber sido tú. Y si tú no crees esta verdad, entonces conocerás la ira de Dios. Juan 3, 17 y 18. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. La responsabilidad de nuestra parte en atender este mensaje. El nuevo nacimiento nos libra de la muerte espiritual.
Esto es el comienzo de una vida en Cristo. No hay otro nacimiento, no hay un nuevo nacimiento sin evangelio. Tú no puedes concentrarte mucho para nacer de nuevo. Tú tienes que escuchar el evangelio, creer en el evangelio para que entonces nazcas de nuevo. Escucha el evangelio, lee el evangelio, busca información sobre el evangelio, que te preocupe tu condición espiritual hasta que hayas nacido de nuevo. Es el único requisito. Si realmente estás preocupado por tu condición espiritual, mi esposa y yo estaremos un momento más aquí de este lado. Podemos platicar contigo. No nos gustaría que te vayas considerando que has nacido de nuevo si no tienes todas las piezas en orden. Recuerda que el hacer nada también es hacer algo. Y ese algo es rechazar el mensaje que hoy se te ha dado para salvación. Y le decía a mi madre que el evangelio fue introducido en el camino del hombre para que los hombres vivan. No es un evangelio de muerte, no es un evangelio que condene, es un evangelio que salva. Todos los hombres van camino al mismo destino, al mismo desfiladero. Pero en un punto el hombre recibe la palabra de Dios y es introducido el evangelio para que los hombres desvíen ese camino y se dirijan a la vida eterna. Pero los hombres, siendo sagaces y audaces, brincan el muro puesto por Dios. Eso podrías estar haciendo tú mismo al no hacer nada con la palabra que se te ha dado. Amigo mío, si tú has creído, entonces has nacido de nuevo. El Espíritu de Dios que vive y habita en ti producirá un deseo sobrenatural por leer tu palabra, un deseo sobrenatural por querer agradar a Dios, un deseo sobrenatural por querer congregarte con tus hermanos, un deseo sobrenatural por crecer en las cosas de Dios. Todo esto Dios ha puesto en ti y te ha capacitado para que tú obres en pro de su gloria. No hay labor más grande de un hombre que vivir para la gloria de Dios. Piensa, medita, ordena las ideas y considera tu nacimiento espiritual. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos.